Bondad por cada uno de nosotros que está en esta noche. Amén. Le alabamos y bendecimos al Señor en esta noche porque es un gozo para mí poder compartir una vez más. Desde ya agradecerle a nuestra hermana, a los pastores también por la invitación, porque bueno, en estos tiempos hemos venido compartiendo y realmente es un gozo. Vamos a pasar a la palabra del Señor. El Señor tiene algo hermoso para hablarnos en esta noche. También queremos compartir esta predicación que está saliendo por la página en vivo. Hermanos de otros países, de acá alrededor, también están compartiendo con nosotros. Entonces compartimos también el mensaje con ellos. Vamos a tener el mensaje en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Intentando conectar. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3. Que Dios pueda bendecir esta palabra. Y vamos a ver lo interesante, lo importante que tiene este mensaje para nosotros. Gloria a Dios. Donde sabemos que hay una promesa importante para los hijos de Dios, para todos los que quieran venir al Señor. En esta tarde, en esta noche lo vamos a compartir. Antes de la epístola, de la primera epístola a Juan, apóstol, antes, 2 de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. No se conecta. Si lo han encontrado, en reverencia nos ponemos de pie para lo que puedan, para leer el mensaje. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar en su palabra. Como dije, el Señor tiene algo importante para nosotros, es esta exhortación para la iglesia. Y es algo fundamental que nosotros debemos entender ya como iglesia de Jesucristo. Sabemos que este templo es para adorar al Señor, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Y Dios de antemano preparó muchas cosas, muchos misterios para el ser humano. Sucede que desde la creación del mundo, ya el mundo completamente, el ser humano quedó bajo la esclavitud del pecado. Ya conocerán ustedes del huerto del Edén con Adán.
Ahí entró el pecado a la humanidad. Entonces sucede que ya el hombre quedó totalmente separado de Dios. Pero Dios ha llevado un plan que a través de Jesucristo es reconciliar al ser humano para que pueda tener salvación, perdón de pecados y posteriormente salvación. Y muchos dirán, ¿salvarnos de qué? Porque bueno, analizamos que encontramos en el versículo 4 que muchos no creen en que el Señor tenga que venir. Sucedía en los tiempos del apóstol Pedro, como lo sucede hoy en día. Entonces hay una promesa para cada uno de los creyentes, es tener la vida eterna, tener la salvación, siempre y cuando se haga la voluntad de Dios. Entonces es algo fundamental que nosotros como iglesia debemos de comprender, y no tan solamente esto, sino estar alerta. Encontramos algo interesante en ese momento para la iglesia en aquel lugar y hoy en día para cada uno de nosotros. Entonces sucede de que es una epístola, una carta a los hermanos, en la cual dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Muchas veces hoy en día nosotros debemos tener cuidado con las nuevas cosas que pueden aparecer. Más abajo habla de hombres burladores, y la Biblia está escrita y está llena de advertencia con personas que realmente, como dice la palabra, tergiversando o doblando el Evangelio. Como dice la Escritura, no es que haya otro Evangelio, sino que es un solo Evangelio. Amén. Sí, Señor. Pero eso es lo que ha venido pasando, no tan solamente actualmente, sino de los tiempos de los apóstoles. Entonces, ellos advirtieron en ese momento a esa congregación, y hoy nos advierte a cada uno de nosotros. Para que tengáis, dice, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Todos los profetas en el Antiguo Testamento dijeron: va a venir el Mesías. Amén. Y como sabrán ustedes, muchos del pueblo judío rechazó completamente al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Era Jesús. Amén. Pero qué curioso, ¿no? Porque la gente, la multitud, usted podrá ver en los evangelios que dice que la multitud, la gente se acercaba a Jesucristo, lo seguía al Maestro. Todo lo contrario de los religiosos, de los fariseos. Prácticamente la persecución comienza desde ahí. Digo curioso porque ellos no supieron ver el momento. Por eso Cristo les dice: ustedes hipócritas conocen el estado del tiempo, saben si va a llover o no va a llover, pero no pueden ver el tiempo en el cual tenía que venir el Mesías. Qué increíble realmente. Y son cosas que nosotros debemos tener en cuenta hoy en día. Entonces fue advertido por Jesucristo mismo. Cristo dijo que los antiguos profetas habían predicho la llegada del Mesías. Y así, sucesivamente, el Mesías, Jesús, los apóstoles predicaron. Ustedes pueden ver que los apóstoles no dijeron: bueno, ahora nosotros estamos acá y tenemos nueva revelación, esto va a ser así. No, ellos siempre predicaron de Jesucristo. Amén. Por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo hace eso, lleva a exaltar a Cristo. Y ellos predicaron a Jesucristo y a los antiguos profetas. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque hoy en día nosotros enfrentamos estas cosas. Muchos hombres llegan, visitan, van, vienen, y el tema es cuando dice: bueno, yo como apóstol o yo como ministro tengo algo nuevo. Santo. Y ahí hay que tener cuidado, porque la revelación de Dios
para la humanidad. La revelación completamente ya ha sido revelada, que es la palabra. Gloria a Dios. No hay nuevas revelaciones, porque todo está, hasta Apocalipsis, está todo revelado. Eso es algo fundamental que nosotros como iglesia debemos entender. Pero es importante en este tiempo nosotros también guardar estas cosas, porque vamos a leer más abajo cómo los alerta a la iglesia, ¿no? En ese entonces dice, sabiendo primero, el versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En ese tiempo dice, ¿y dónde está el Mesías? Hoy mismo también enfrentamos con una camada de predicadores modernos en lo cual no creen en el arrebatamiento, no creen en esa promesa. Nosotros encontramos la promesa en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en los versículos 1 y 2, encontramos ahí. Cristo dijo, yo en la casa de mi Padre muchas mansiones o moradas hay, voy yo para allá, y voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y esa es una hermosa promesa. Un día Cristo nos tendrá que sacar de este lugar para estar allí en los cielos. No sé, cada uno de ustedes, hermanos, pero yo no quisiera quedarme en esta tierra, donde completamente esta tierra está reservada, más abajo lo podemos leer, para un juicio que será completamente por fuego. Pero vemos lo importante que es entender y estar preparados, preparados para esta promesa, guardando esta hermosa promesa, porque nosotros bien estamos en este mundo, porque no somos de otro planeta, somos de este planeta, pero nuestra ciudadanía está allí en los cielos, como dice la Escritura. Ve que interesante es que como iglesia hoy, hermanos, hermanas, siempre son las valientes, porque siempre hay muchas más hermanas que hermanos. Así que realmente es un privilegio. Entonces, tener en cuenta cada uno de ustedes, esta congregación, de esta hermosa promesa, que no se los pueda olvidar para estar preparados, alerta, que nadie pueda venir a cambiar o a presentarnos algo diferente. Amén, Señor. Encontramos en el libro de Hechos, no recuerdo si en el versículo 17 o en el versículo 10, donde fue el apóstol Pablo a los de Berea, y dice que ellos eran más nobles que cualquier otro. Ellos no se fiaban de que era el apóstol Pablo que venía y que era un gran apóstol, sino que ellos decían, a ver si es cierto lo que el apóstol Pablo me está hablando. Ellos corroboraban con las Escrituras si realmente es así. Amén. Entonces eso nos hace sabios, porque no es ser sabio aquel que sepa la Biblia de tapa a tapa, sino aquel que realmente hace la voluntad de Dios y se mantiene ahí, en los caminos de Dios. Eso es ser sabio para la salvación. Vean lo que dice más abajo: vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, aquellos hombres que realmente no creen. No creen, sinceramente. Muchas iglesias se han olvidado de esto. No va a encontrar predicación de arrebatamiento, del cielo, del infierno. Tantas cosas que realmente la Biblia tiene, estos misterios tan grandes preparados para nosotros. Si nosotros decimos que tenemos amor, ¿cómo no advertirle a cada uno de ustedes lo que va a venir? Entonces es fundamental entender esto, que nosotros, por el amor que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, es necesario que nosotros podamos preparar a la iglesia. Más abajo dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son cosas que no creían, ya se habían olvidado. Dicen, no, el Mesías no va a venir. Mira, nuestros padres se murieron todos y sin embargo está todo como está. Pero realmente ignoraban ellos y caían en el error. Entonces que nosotros
como realmente como iglesia no podamos padecer esto, sino estar preparados constantemente. Más abajo dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Más abajo se describe como ocurrió en los tiempos de Noé, cuando la multitud, es decir, la humanidad completamente pecaba deliberadamente, completamente. El pecado, la maldad era el pan de día. El Señor se cansó y dijo, no, yo hasta acá nomás, 120 días le doy de plazo a la humanidad, y si no se arrepiente, el diluvio. ¿Qué ocurrió? No se arrepintieron, vino el diluvio. Por eso más abajo dice, el versículo 6, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Ocurrió que Dios castigó completamente la tierra con agua, con el diluvio. Y luego dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un castigo para la humanidad. Ahora toda la tierra será purificada con ese fuego. Es su juicio que tiene Dios para la humanidad completa. Pero vea algo interesante. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuáles son los impíos? Aquí en Primera de Pedro, en el versículo, Juan, en el capítulo, vamos a buscarlo para corroborar, dice la Escritura de que realmente si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el pecador y el impío? ¿Dónde aparece el pecador y el impío? O sea que impío es diferente a pecador, no es lo mismo. Aquella persona impía realmente es aquel que un día gustó de las cosas celestiales, gustó de las cosas de Dios y se apartó. Por eso en otro lado de la Escritura dice que Dios no quiere que el impío se pierda. Amén. Él siempre quiere que vengan al arrepentimiento. Y nosotros, ahí está el trabajo, el labor de la iglesia, de orar por cada uno de aquellos que se alejaron, de aquellos que realmente se quedaron, porque también dice en Romanos que nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo. Entonces, siempre orar por los hermanos que se han quedado. El Señor es claro, dice que no quiere que el impío se pierda. Pero en honor a la verdad, el impío es aquel que realmente estuvo en las cosas de Dios y se apartó. Entonces, aquellos, como también Apocalipsis los llama, aquellos que eran tibios, dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no, ninguna de las dos cosas. Tibio, entonces yo lo vomitaré de mi boca, dice la Escritura. Por eso, esos son realmente los que se van a quedar. ¿Qué hacer nosotros? Alertar al pueblo. Tenemos la palabra, tenemos la Escritura, el Señor advirtió, no son cosas antiguas, no son cosas que pasaron de moda. Esta clase de predicación, como lo quieres llamar, no ha pasado de moda. La Escritura sigue vigente actualmente y es para todos. Entonces no hay un modelo nuevo de predicación. El único modelo a seguir es Cristo, y si Cristo dijo que Él vendría, volverá. Volverán por sus hijos, por cada aquellos que realmente han sido fieles. Entonces, ¿cómo no pararnos nosotros y meditar, reflexionar y poder esperar en el Señor? Porque dice más abajo que muchos lo tienen por tardanza. Muchos realmente tienen esto por tardanza. En el versículo 8 más abajo, mas, oh amados, no ignoréis esto. Ve que es una advertencia, ¿no? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor puede hacer
cualquier cosa, sea en el mismo instante o ya sea que realmente nosotros, si esperamos, tal vez esperamos que el Señor se va a tardar, pero realmente no. Esa es la comparación en la Escritura. El Señor no retarda su promesa, versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea, Dios no es un Dios que no tenga misericordia o impaciente, sino que todo lo contrario. Él, desde este momento hasta la actualidad, el Evangelio se ha propagado muchísimo, se ha predicado por cada rincón del mundo, y más todavía con la tecnología que hay hoy en día, más con las redes sociales. Esta predicación, por ejemplo, sale hasta en El Salvador, en Colombia, por cualquier lado. Entonces, la facilidad de llegar a las personas es muchísima. O sea, no hay persona que realmente se haya quedado sin la palabra de Dios. Por eso, el Señor no retarda su venida, simplemente está retardándose para que muchos puedan llegar al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, arrepentimiento, para que todos aquellos que realmente se han quedado puedan retomar. Porque es cierto, hay una sola cosa: existe el cielo, existe el infierno. El alma de nosotros, ¿dónde va a ir a parar? Entonces, eso es lo fundamental entender. Y bueno, y seguir en los caminos del Señor, para que cada uno de nosotros podamos salvar nuestra alma, para tener esa entrada en los cielos y así un día estar con el Señor. Ya el apóstol Pablo venía exhortándole a los hermanos en primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 17, ya les dijo que el Señor tenía que venir. Los que habían muerto primero serían resucitados, luego todos nosotros, los que vivimos, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, para recibir al Señor allí en el aire. Eso es arrebatamiento. El Señor no baja a la tierra, sino que recibe nosotros, la novia, que es la iglesia, recibe al Señor en el aire. Eso es arrebatamiento. La segunda venida es cuando el Señor Jesucristo posa sus pies sobre el monte de los olivos en Israel, en Jerusalén, y eso es segunda venida. Pero vean que es fundamental entender que nosotros podamos estar con esta esperanza intacta y esperar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que describe el calendario de Dios completamente para la humanidad. Los cielos que actualmente vemos, la tierra, toda la obra que hay en la tierra serán quemadas, serán desechadas. En lo cual la iglesia espera lo que dice Apocalipsis capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva, para estar allí, reinar con el Señor, como dice Apocalipsis capítulo 20, 1000 años con el Señor, y después, posteriormente, toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Entonces, todo lo que existe hoy en día está guardado para juicio. Así como en un momento, por eso la Escritura pone de ejemplo, así como en la antigüedad Dios envió el diluvio para terminar completamente con la maldad, también posteriormente espera ese juicio por fuego. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Este es el mensaje que Dios había colocado para traer a esta congregación, a cada uno de ustedes, para que puedan ser exhortados con esta esperanza, con esta hermosa promesa y esta advertencia que es necesario que nosotros, nuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Por otro lado, la Escritura dice, hay que andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito esencial, fundamental. Somos seres humanos, como bien decía acá nuestro hermano, estamos llenos de errores. Todavía lo que el Señor está perfeccionando no se ha perfeccionado completamente. Eso será cuando el Señor aparezca. Pero nos caímos, nos levantamos, seguimos. Entonces eso es fundamental entender. Seguir avanzando. Muchas veces tenemos errores, nos equivocamos, pero el Señor está ahí, levantándonos. Muchas veces cuando nos caemos aprovechan otros a hacer, como dice el dicho, leña del árbol caído. Pero el Señor no es así. El Señor quiere salvar nuestras vidas. Quiere darnos la oportunidad para que nosotros podamos estar firmes y ser hallados fiel para un día estar. Porque el gran tema es que nadie sabe que, como dice la Escritura, Lucas narra la historia del rico y Lázaro, ese mendigo. Después el rico quería volver, le decía a Abraham, decía, quiero volver para advertirle a mi familia o manda a alguien. No, ya es tarde. Entonces ese es el tema. Desde ahora nosotros tenemos los recursos, el Señor ha dejado recursos en cada uno de nosotros y nosotros debemos trabajarlo, sacar nuestro pasaje ahora, reservarlo, sacarlo, para dónde vamos a ir, a la derecha o hacia la izquierda, al cielo o al infierno. Es una verdad realmente palpable muchas veces, porque hoy en día muchas personas se han perdido y se están perdiendo. Pero vean que es fundamental entender esto, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible en paz. Ser irreprensible no es la perfección completamente, no significa, se puede ser irreprensible e intachable. Sí, claro que sí. No es la perfección completamente, pero se puede, porque la Escritura dice que nosotros debemos de andar sin manchas e irreprensible en paz. Vean estas cosas. Nosotros hablamos con mi compañera ayer, antes de ayer, no recuerdo, estas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo, para salvarse? No es el que tiene más seminario, el que Dios usa profecía, el teólogo, el que echa fuera demonios. No, porque lo que echa fuera demonios, el Señor dice que hubieron muchos que en su nombre echaron fuera demonios, pero sin embargo el Señor le dijo, yo a ustedes no los conozco. Entonces vean que es fundamental entender esto. Tener el carácter de Cristo es hacer la voluntad del Señor. Una persona llena de paz, de paciencia, benignidad, bondad, todos esos frutos que da el Espíritu Santo tienen que estar en cada uno de nosotros para ser una persona irreprensible, en paz. Pero vean que es esencial entender que nuestra vestidura tiene que estar sin manchas. Eso es fundamental entender. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando
en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vean que también el apóstol Pedro le ponía como ejemplo al apóstol Pablo. Hay muchos que quieren torcer la escritura, pero el apóstol Pablo y demás, bueno, el apóstol Pablo fue el que escribió muchas más cartas que el apóstol Pedro y demás, el que más trabajó. Entonces yo le decía, el apóstol Pablo escribió muchas veces de esto. Entonces es fundamental como iglesia entender y guardar sobre todo esta palabra. Amén. Que Dios le pueda bendecir. Este ha sido el mensaje. Que Dios le pueda guardar y que usted pueda ser exhortado, que pueda ser fortalecido a través de esta palabra para poder seguir avanzando, preocupándose cada día más por esta salvación. Lamentablemente muchos dicen que no se pierde, pero ¿por qué habla la Escritura de salvación o justificación, etcétera? ¿Por qué? Si la salvación no se perdiera, entonces no tendríamos que salvarnos de nada. Pero bueno, allá ellos, estos hombres que realmente muchos engañadores hay y quieren torcer la verdad. Pero esta es la verdad, la palabra de Dios, y el Señor nos exhorta a nosotros a mantenernos creyendo esta hermosa promesa. Cristo viene por cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y hasta aquí dejo el mensaje, Señor.